y vamos a tener una reflexión en este día, porque como algunos me dicen, pájaro o ave de mal agüero, me dicen, porque siempre nosotros estamos augurando a la luz de la Biblia lo que ha de acontecer, lo que nos resta. Y yo creo que sería irresponsabilidad de nuestra parte no ayudar a advertir a la iglesia para que esté preparada. Y en base a esto, debo decir que el año que se avecina no va a ser un año bueno. Como este que estamos terminando, el que viene va a ser un poco peor. Recuerden que aún dentro de la iglesia nosotros hemos perdido, ¿verdad?, familiares. Y cuando decimos perdido, nos referimos a los que han pasado de esta vida y no se han convertido. Pero también, hermanos, que han pasado a la presencia del Señor, es verdad, ha habido muerte. ¿Y qué es lo que trae la muerte? Trae tristeza a la familia. No me vaya usted a decir que cuando se muere un familiar, usted no se entristece. Aunque nosotros esperamos, ¿verdad?, por el Evangelio, esa venida del Señor y nos regocijamos en eso, pero muchas veces nosotros no estamos reflexionando en esto. Y cuando nos enteramos que alguien murió o que va a morir, porque ahora la ciencia nos ayuda a prepararnos, ¿verdad?, mentalmente para lo que ha de acontecer, viene la tristeza, porque eso es parte del ser humano. Entonces, lo que queremos con esto es que la iglesia esté preparada, porque algunos tendremos que sufrir pérdidas. Algunos van a morir en este año que viene. Yo sé que usted no quiere oír eso hoy tan temprano, pero esa es la realidad. Y algunos seremos afectados. Algunos tal vez nosotros no estaremos. Yo no sé si yo estaré aquí el próximo domingo. No lo sé. Porque si el Señor viene, me voy con Él, pero a veces el Señor decide mandarte a buscar. Y si Él te manda a buscar es lo mismo que si Él viene. Te va. Entonces, estén orando por nuestras familias como siempre lo han hecho este año. Y todos nosotros y esta iglesia ha estado orando, ¿verdad? Y debemos seguir orando. Mire, de las oraciones que hemos hecho en este año, Dios ha contestado algunas. De las que Dios ha contestado, algunas nos han favorecido y otras no nos han favorecido porque es la voluntad de Dios, y otras están para contestar porque así es Dios. Pero lo bueno de esto es que nosotros hemos creído en un Dios vivo. Y si decimos esto, debemos creer esto, que Dios es un Dios vivo. Otra cosa es que Dios sabe lo que está haciendo, hermano, y esto debe estar en la mente de nosotros. Dios sabe lo que está haciendo. Aun parezca que la decisión nos duela al momento, pero Dios sabe lo que está haciendo. Entonces, en esta mañana nosotros vamos a hablar bajo el tema beneficios de la justificación. Y quiero que esto esté en nuestra mente, porque las bendiciones y las promesas de Dios, primero, las bendiciones no son muchas veces lo que la gente cree que es bendición. Y esto es penoso porque ahora le han cambiado el significado a la bendición. Pero también el sufrimiento por el cual algunos han pasado, otros están pasando y otros pasaremos. Esto es real. Y como esto es real, nosotros como cristianos lo que nos queda es estar preparados por si llega, y hay más posibilidad de que llegue que de que no llegue. Y usted dirá, ¿y por qué? Bueno, porque usted no está en una caja de cristal. Usted está en un mundo violento, dijo el Señor en una ocasión, y solo los valientes. Es decir, en un mundo así, prepárese para lo peor. Prepare la sombrilla y venga con la sombrilla, aunque no llueva, pero venga con la sombrilla, aunque no llueva. Entonces, he tomado un pasaje en Romanos muy conocido,
Y usted ha oído muchísimas prédicas de este pasaje, pero usted hoy va a oír lo que Dios me dio en base a este pasaje, y usted va a tomar lo que Dios le dé a usted a través de su palabra y del siervo que explica. Romanos capítulo 5, ¿verdad? Que ustedes conocen de memoria. Romanos capítulo 5. Algunos beneficios, dijimos que se llama el tema, de la justificación. Dice el primer versículo: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos paramos ahí. Tendríamos que preguntar entonces, ¿qué es como definición la justificación? Esta doctrina es cardinal, si pudiéramos decir así. Es una doctrina que cada hermano en la iglesia tiene que dominar, tiene que saber, tiene que vivirla, tiene que compartirla, debe utilizarla y la va a utilizar. Y vuelvo y digo, ¿por qué la va a utilizar? Porque usted va a tener que vivir tiempos difíciles, a no ser que usted sea el ladrón de la cruz. Y parece que usted no es, porque el ladrón de la cruz no está aquí. Entonces, si usted no es el ladrón de la cruz que creyó y fue al cielo con el Señor, usted tendrá que padecer. Tendrá que padecer. Y el cristiano de hoy, porque hay tantas cosas y tantas voces. Mire, hoy se ha levantado un movimiento enorme de personas que se llaman motivadoras. Y gusta usted oír un motivador. Un motivador es que todo lo que usted pone en su mente, usted lo logra. Pero eso no dice la Biblia. Porque nada, para un cristiano, nada se logra si no está en la voluntad de Dios. Y esto quiere decir que hay muchísimas cosas que usted logra, pero muchas veces terminan mal porque no es la voluntad de Dios. A veces usted pide por un trabajo y usted no sabe pedir, y Dios le da el trabajo y lo saca de la iglesia. Así funciona. Entonces, en el mundo de los motivadores, usted es el que dirige el mundo, porque el mundo está a sus manos, porque usted, con decir palabra positiva y con respirar para adentro y para afuera, usted resuelve todos los problemas. Este no es el mundo cristiano. La justificación es el proceso mediante el cual Dios hace justo a un pecador, convierte, transforma, cambia de una condición pasada y mala a una mejor condición. La justificación tiene que ver con la factoría en nuestro vocabulario, con la máquina de hacer justo a un pecador. ¿Quién puede hacer justo a un pecador? Aquí están los ingredientes que se lleva cuando usted empieza en su factoría a hacer justo a un pecador, pero no es usted, para que no vaya a creer. Dios en su factoría haciendo justo a un pecador. Mire lo que dice el texto. Justificado pues por primer ingrediente, la fe. ¿Qué es la fe? La fe, básicamente, aunque Hebreo 11:6, ¿verdad?, la define, pero en la palabra y en el diario vivir nuestro, la fe es creer que Dios es quien la Biblia dice que Él es. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la Biblia define a Dios con unos atributos que solo le corresponden a Dios, y que Dios de esos atributos nos da a nosotros. Por ejemplo, soberanía de Dios. Esto es un atributo que por fe nosotros creemos y debemos y tenemos que creer que Dios es soberano. Y no hay problema con eso, ¿verdad? Nosotros decimos amén, pero realmente en el momento de los momentos, es cierto, esto se aplica. ¿Cuántas veces no queremos nosotros ayudar a Dios?
¿Cuántos ejemplos no hay en la Biblia que nos sirven a nosotros cuando la gente ha querido ayudar a Dios? Y le puedo mencionar una muchacha amiga mía llamada Sara, esposa de este muchacho también conocido, Abraham, que en un momento quiso ayudar a Dios. Ellos se quedan como dicen, ¿de quién es que él está hablando? Estoy hablando de Sara y de Abraham. Y Dios le da una promesa a Abraham, pero Sara quiso ayudarlo. Porque no llegó cuando ella lo quería, parece de una vez, y yo no la culpo. Ella miró el reloj y dijo, ay papá, y se miró ella en el espejo y dijo, ay, aquí no hay nada que buscar. Y mire eso, de esa decisión hay guerra en Israel hoy día. Entonces, si nosotros creemos que Dios es soberano, de esto es fe, creer que Dios es quien es, Dios es quien dice que es, Dios hace lo que dijo que va a hacer, las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel que tenían que cumplirse, se cumplieron todas. No hubo una de las que tenía que cumplirse en el tiempo que no se cumpliera. Y si falta alguna por cumplir, que es básicamente la profecía del Mesías y del rey, ¿verdad? Del rey que viene a gobernar, se cumplirá. Se cumplirá. Entonces, el otro ingrediente que nos muestra el versículo, después de la fe, es que tenemos paz para con Dios. Este es otro ingrediente. Si usted dirá, y con esa bachata a las 3 de la mañana que estaba sonando en mi ventana, ¿tendré yo paz? No. Usted no la tiene. ¿Sabe por qué? Porque está de este lado todavía. Esta paz vendrá con Cristo. Esta paz es Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Nosotros estamos viviendo en la paz del mundo. Mire ahora mismo cuántos conflictos hay en el mundo, cuántas reuniones. Ustedes saben que aquí habían unas organizaciones que básicamente todo el que tenía un problema corría para allá, una llamada ONU, una llamada la OEA, el grupo de qué sé yo cuánto. Eso solo es protocolo. Esa gente nadie le hace caso. Aquí cada quien está haciendo lo suyo. Mire, ahora mismo se está armando un conflicto ahí mismo, de aquel lado, ahí en Venezuela y Guyana. Y vendrán otros. Recuerde, iglesia, le hemos estado advirtiendo para que ustedes estén al día, no estén llevándose de Univisión ni de noticitas por ahí, ni mucho menos. En este mundo no va a haber paz, hermanos. Y el cristiano tiene que estar preparado para vivir este día de hoy. No esté viviendo mañana, vamos a vivir el día de hoy. Porque el día de hoy es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos regocijaremos en Él. Porque cada día traerá su propio afán. El próximo ingrediente dice que tendremos esa paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la ecuación. Yo sé que ahora mismo estamos al pie de una campaña. Y hay demócratas y hay republicanos. Y atacan uno al otro. Y se saca la falta uno al otro. Eso no importa, hermano. Lo que debe importar es que usted no sea uno ni del otro, porque su gobierno viene a buscarlo a usted y viene a instalar su reino. Olvídese de demócrata y de republicano y de como quiera que se llame, independiente o como sea, no tienen la solución. Y la gente dice, lo puso Dios y lo que sé yo qué Dios. Dios lo que hace es que Dios tiene una voluntad permisiva.
el curso de lo que existe está, Dios creó y Dios tiene un plan soberano, y ese plan soberano, y la gente a veces se le hace difícil de entender, el plan soberano de Dios ha seguido su curso a través de la historia y no hay un gobierno que pueda detener el curso del plan soberano de Dios. Pero el gobierno humano, y la gente dice Dios pone reyes y quita reyes, usted debe entender que estos son sistemas monárquicos y que en el mundo quedan alrededor de 20 y algo de monarquía, y esas monarquías están cumpliendo a la cabalidad lo que Dios dijo en Primera de Samuel capítulo 7, 8, 6, 5, por ahí, cuando el pueblo pidió rey. Dios le dijo: ustedes me han desechado y ustedes quieren rey, y le voy a dar rey, pero le va a pasar esto, y hasta el día de hoy eso es lo que ha pasado. Entonces nosotros estamos en un sistema político, ¿verdad? En algunos países dicen que democrático, que se supone que debiera ser el sistema que mejor funcione. Pero ¿cómo va a funcionar bien si es un sistema dirigido por hombres? Donde quiera que el hombre puso la nariz, se dañó el asunto. Y como se dañó el asunto porque el hombre puso la nariz, no importa el logo, no importa el nombre, hermano, nuestra mirada no puede estar en los hombres, nuestra mirada tiene que estar en Dios. Estemos enfocados en Dios y en Cristo como parte de la ecuación. Dijimos la fe, dijimos que tendremos paz. La fe nos las ha dado Dios, la paz nos la da Dios y nos la das a través de Cristo. Dios nos ha dado a Cristo. Además, como beneficio, porque vamos a necesitar estos beneficios, lo hemos necesitado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí y hemos llegado hasta aquí por la misericordia de Dios, mis hermanos. Aunque usted no lo haya visto, usted está aquí hasta el día de hoy porque Dios ha permitido que usted esté aquí. Y usted y yo y la iglesia estaremos aquí hasta que Dios determine. Cuando Dios determine que nos vamos, nos vamos. Entonces, nosotros hemos sido justificados. Es decir, Dios nos ha declarado justo. Entonces usted preguntaría, ¿por qué había que declararnos justos? Bueno, usted tiene que saber que nosotros nacimos en pecado, ¿verdad? Como nacimos en pecado, el pecado nos dañó. Pudiéramos definir el pecado como una bacteria, un virus que entró a nuestro organismo y nos dañó. Y lo vamos a ver más adelante en el verso más adelante, donde dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Teníamos que ser justificados porque al nosotros haberle fallado a Dios, ¿verdad? Ya nosotros no podíamos acercarnos a Dios, no había paz. ¿Pero por qué no había paz? Porque si usted lee Génesis capítulo 3 y versículo 15, que es donde empieza la consecuencia del pecado y de lo que no es paz, mire lo que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué trae la enemistad? ¿Paz? No, trae guerra, conflictos. Entonces, ¿podrá un cristiano preguntarse hoy día por qué hay tantos conflictos alrededor entre 48 y 50 actualmente, ahora mismo? Conflictos alrededor del mundo. Usted no tiene que preguntarse por qué. ¿Qué es lo que dice? Pondré enemistad. ¿Por qué? ¿Consecuencia de qué? De la desobediencia, del pecado. Habrá enemistad. La enemistad trae ¿qué? Guerra. Donde hay guerra, ¿hay paz? No, dice: y la mujer, entre ti y la mujer, entre
tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Es decir, ha habido y habrá un pleito eterno hasta el día de Cristo. Tiene que haber enemistad. Entonces, a veces nosotros nos sorprendemos que los cristianos quieren ser amigos del mundo y el mundo. Tiene que haber enemistad y tenemos que entender esto. Usted no puede vivir la vida que vive el mundo. Y es penoso, por ejemplo, ahora mismo en diciembre, que en vez del mundo correr a la celebración de la iglesia, es la iglesia que corre a la celebración del mundo. Es la iglesia que anda trasnochándose. Cuando decimos iglesia, es hermanos. No vayan a creer que estoy hablando del local. Hermanos alrededor del mundo que andan celebrando Navidad. ¿Y cuál es la Navidad del mundo? Aquí en Estados Unidos, Santa Claus, un burro. En Roma y en Venecia, por ejemplo, me contaba mi esposa que hicieron un nacimiento y va la carroza vacía y traen para que la carroza iba por usted sabe que Venecia es todo agua, así, la carroza va por el agua y había un grupo que tenía un muñequito agarrado, y que ese es el niño Jesús, y a la hora de pasar que se lo tiran, no cayó donde era, todavía lo están buscando en el fondo del mar. De verdad, ¿por qué? Porque hay muchos que todavía están buscando ese niño. Jesucristo no es un niño. Jesucristo fue un niño, pero Jesucristo fue un hombre y se fue de esta tierra como un hombre, ascendió al cielo como Dios glorificado, está sentado a la diestra de Dios el Padre, y estos están buscando a Cristo donde no lo van a encontrar. No la iglesia de la 126, la iglesia de la 126 busca a Cristo donde está. Cristo está glorificado, Cristo está resucitado, Cristo está sentado a la diestra de Dios el Padre. Cristo está intercediendo por ti y por mí. Cristo hace parte de nuestras oraciones y de nuestro clamor. El Espíritu Santo de Dios que nos ha dado, que ha sido derramado, lo vamos a mirar, ha sido derramado en nosotros, lo hemos recibido y lo tenemos para vivir esta vida que nos espera. Algunos te dirían de los motivadores, no te preocupes que vendrán días mejores. Y yo te diré, no te preocupes, vendrán días peores. Vendrán peores. Entonces dice, por quien también tenemos entrada. Este es otro beneficio. Nuestra entrada fue cortada. Esa pared fue levantada. Hubo una pared que se levantó entre Dios y nosotros que nos impedía entrar. Ninguno de nosotros podía entrar, pero hoy nosotros tenemos entrada al trono de la gracia porque Cristo, como parte de la ecuación, tumbó esa pared y nos ha hecho un camino donde nosotros podemos llegar a la presencia de Dios. Eso es lo que dice el versículo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, gloriarnos aquí quiere decir como que nosotros celebramos y nos sentimos orgullosos en el buen sentido de que sin nosotros tener que haber hecho nada, porque no podíamos hacer nada, porque nada de lo que pudiésemos haber hecho nos hubiese hecho digno y acepto ante Dios, nosotros hoy tenemos esa gracia, y esa gracia es un don inmerecido, pero también es un trabajo imposible para el ser humano, porque nosotros decimos la gracia es un don inmerecido, pero es un trabajo. Usted no podía tumbar esa pared, el Señor Jesucristo la tumbó. Usted recibió esa entrada a la gracia, al trono de Dios. Por eso es que nosotros no necesitamos intercesores para que vayan donde Dios a interceder. Nosotros nos hemos pasado este año entero orándole a Dios, intercediendo, y vamos a seguir orando y tenemos que seguir orando porque vendrán tiempos mucho más difíciles, y solo nuestras oraciones y nuestra devoción a Dios y nuestra vida cristiana nos ayudará a perseverar hasta el día de Cristo, porque dice el versículo que nos ha mantenido firmes y nos gloriamos. La única manera de mantenernos firmes
es decir, mantenernos atentos, alerta, de pie, preparado, en atención, es porque Cristo lo ha hecho posible, porque nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha dado su palabra. Esta iglesia ha sido expuesta a la palabra de Dios todos estos años. Nos preocupamos porque la iglesia esté expuesta a la palabra, porque la iglesia necesita la verdadera palabra de Dios para poder sostenerse firme, sostenerse de pie. Lo va a necesitar, lo va a necesitar. Dice otro beneficio, no se para ahí, mire cómo dice, y no solo esto, como si no fuera suficiente. Es suficiente todo lo que Dios nos ha dado, pero mire, sigue dándonos más. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Gloriarnos en las tribulaciones, ¿qué es eso? ¿Y cómo puede un cristiano gloriarse en las tribulaciones? Pero usted está diciendo que el cristiano es o debe ser masoquista, es decir, que me están dando con el látigo y yo estoy contento. Espérese. No estamos diciendo que sea masoquista. Estamos diciendo que por lo que hemos dicho antes, porque nosotros, Dios nos ha justificado, es decir, Dios nos ha hecho justo. Dios ha perdonado nuestros pecados. ¿Usted cree que es poco? Dios, a través de Cristo, ¿verdad? Cristo ha calmado la ira de Dios. Y esto, que lo vamos a ver más adelante, ¿por qué la ira de Dios está sobre el mundo? Y usted diría, como dicen algunos, pero es que Dios es un Dios de amor. ¿Cómo que ira? Se lo voy a explicar, Pero mire aquí, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esto no nos está exceptuando, al contrario, está asumiendo, el Espíritu Santo asume, porque Dios y sabe que el cristiano tendrá que padecer y pasar tribulaciones. Es decir, que lo que está diciendo es, repitiendo lo que ya el Señor había dicho, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Entonces, nosotros tenemos que volver a la cruz de Cristo y nosotros tenemos que ver el padecimiento de Cristo y ver la actitud de Cristo y asumir la actitud de Cristo. ¿Por qué? Porque ya estamos preparados y advertidos, ya sabemos que esto no es otra cosa que no sea la verdad. En el mundo tendréis aflicciones. Yo sé que usted ha oído muchísimos predicadores por ahí exonerándolos del sacrificio porque ellos quieren vivir la gloria aquí. Como el niño y Lázaro, que le preguntaron cuando oye la historia y le preguntan que quién quería él ser aquí en el mundo, cuál de los dos, si Lázaro o el hombre pobre, ¿verdad? El pobre, el rico y Lázaro. Y él le dijo, bueno, yo quiero ser el rico aquí y Lázaro allá arriba. No funciona. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor en el tiempo de la aflicción? Mire, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. El que pueda leerlo rapidísimo. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 1. Para que usted vea lo que nos dice de las aflicciones, de las tribulaciones. Sí, verso 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. De modo que si Cristo padeció en la carne, tengamos ese mismo sentir, ese mismo pensamiento. Es decir, ¿qué es lo que tiene que estar en la mente del cristiano? Cada día que usted se levante, levántese preparado por si tiene que padecer, si tiene que sufrir. Esa palabra ahí se traduce como presión. Es decir, nosotros seremos presionados. Lo que tienen jefe, usted sabe cuando el jefe tiene que sacar un trabajo, ¿qué es lo que hace? Presión.
Presiona a los empleados. Cuando hay mucho trabajo y hay que entregar, ¿qué es lo que hace? Presionar a los empleados. Cuando usted se levanta tarde y le coge el sueño, ¿qué usted hace? Cambiarse rápido para coger la guagua. Este es un mundo de presión. El cristiano no está exonerado. Nosotros vamos a ser presionados y nosotros vamos a tener que padecer, pero debemos tener la mente preparada para el padecimiento y poner como parámetro a Cristo y decirme yo mismo, pero si Cristo sufrió, ¿y quién soy yo que no pueda sufrir? ¿Por causa de qué viene el sufrimiento? Bueno, decía ahorita, una de las cosas que estamos viendo ahora en todos los ámbitos son las enfermedades, hermano. El mundo está totalmente enfermo. Y cuando hay un enfermo en la familia, en el hogar, está sufriendo todo el mundo. Todo el mundo de una u otra manera sufre el enfermo y a veces el sano, yo digo siempre, a veces el sano sufre más que el enfermo porque el enfermo está en una cama tirado y el sano es el que anda corriendo y asegurándose que además de cuidar la vida del enfermo tiene que seguir con todas sus responsabilidades. Nosotros llevamos 1 año y pico ya, ¿verdad?, en esto y hasta el día de hoy esto sigue. Ustedes saben que mi esposa tendrá que irse, se va mañana y no va a un viaje de Christmas ni de vacaciones. Va a atender a su madre y después le diré en privado. Bien difícil. Entonces el sufrimiento viene por parte de la familia, de los cercanos. Nosotros somos salpicados. ¿Cuántos padres ahora mismo no están luchando con los problemas de los muchachos? Usted sabe que la juventud en un alto porcentaje están sufriendo de ansiedad, depresión, síntomas, insomnios, no pueden dormir, no se pueden concentrar, no pueden hacer su tarea, no entienden casi nada. Y vendrá peor. Yo sé que ya usted no quiere seguirme oyendo, porque usted quiere oír que viene mejor. No, viene peor, hermano. Cada día hay más presión. Entonces, nosotros debemos aprender como beneficio a gloriarnos, porque hay un mundo, hay un mundo allá afuera que nos está mirando, y ese mundo de allá afuera quiere ver cómo vive el cristiano en el tiempo de dificultad. Y si usted es una persona, y doy un testimonio breve de mis padres cuando estaba enfermo, ya en cama de muerte, que en los pueblos pequeños, cuando la gente va a ver un enfermo, ellos lo diagnostican y dicen no amanece, y no amanece, y no amanece. Y los hermanos iban a orar y salían fortalecidos porque él, lo poco que podía hablar, se le fue yendo la voz, lo que fuera, dando testimonio, y muchos de los que fueron a verlo murieron primero, y él ahí, porque él duró hasta el día de Cristo, hasta que Cristo dijo, hasta que Dios dijo. Nuestro Señor tiene la última palabra. Entonces, ¿verdad? Se sufre. Yo fui de aquí y así mismo, llevándose uno de la gente, ven para que lo vea vivo porque no amanece. Y fui, y siempre cuando él necesitaba que lo voltearan, él decía, Rosita. Fue la única voz que le quedó, mi madre. Y ya él no sabía quién estaba ahí, y él decía Rosita como para que lo volteara. Y yo recuerdo eso como ahora, que lo fui a voltear. Y fue como si se me hubiese hecho nada en la mano, porque ya nada más eran los huesos y la piel. Él fue siempre flaquito y no lo pude voltear, tuve que dejarlo ahí mismo hasta que mamá viniera. Entonces, se sufre, hermano, pero tenemos que estar preparados para el sufrimiento, porque es muy fácil decir soy cristiano cuando todo está bien. No, Dios en esta mañana quiere que tú des testimonio de que tú eres cristiano en cualquier tiempo. Que esté preparado, que puede venir un tiempo difícil, aún económicamente. A veces tenemos dificultades económicas, pero Dios sigue siendo fiel. Y un día se vive como quiera. Un día se vive como quiera. Hasta con una botella de agua se vive un día. Dice que la tribulación produce paciencia. Nosotros necesitamos la paciencia de Cristo. Esto es un don de Dios. ¿Y qué es la paciencia entonces? Es
aprender a vivir y a soportar las vicisitudes de la vida sin quejarnos. Porque si te quejaste ya no es paciente. Si tú le estás orando a Dios desesperado para que Dios levante al enfermo porque ya tú te cansaste, no es paciencia. Sigue esperando en Dios porque el plan de Dios es mejor que el tuyo y el mío. Amén. Yo no sé si Dios va a usar la enfermedad de mi suegra para que alguno de los hijos se convierta al Señor porque han estado ahí viendo y ellos ven que uno llega a un momento de incapacidad que no importa quién tú seas ni lo que tienes, no te sirve de nada. Usted sabe lo beneficioso que fuera que la enfermedad de una familia nuestra traiga a alguien a los pies del Señor. Usted no sabe que eso no tiene comparación, que eso no tiene precio. Entonces hay que seguir con esa paciencia y dice que la paciencia trae prueba. Y esta palabra prueba aquí es un autoexamen. Esto no es, algunos van a pensar que esto es que Dios me está probando, porque la gente desde que está pasando algo y es cristiano, no, estoy pasando el desierto, estoy en el Niágara, en bicicleta, y yo le digo, préstamela cuando termine, que yo le estoy pasando a pie. No, esta prueba es un autoexamen para saber dónde estoy, porque es en las dificultades y es en los problemas que nosotros sabemos dónde estamos espiritualmente. Por eso esa paciencia trae prueba y la prueba trae la esperanza. Y aquí esto es precioso. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos el día del Señor. Y yo creo que el enfoque del cristiano y de la iglesia en esta mañana es esperar el día del Señor. No hay nada que sea más importante para nosotros que estar listo para el día del Señor, porque el día del Señor vendrá. Es una promesa del Dios que todo cumple. Dios cumple sus promesas y esta es una promesa incumplida. O cumplida a media, ¿verdad? Porque la primera venida de Cristo fue una promesa, ¿verdad? La segunda es otra promesa que es parte de la primera. La primera vino el Señor Jesucristo a hacer todo estos beneficios que estamos diciendo por nosotros, ¿verdad? Que nos ha justificado, nos ha dado paz, nos ha dado prueba, paciencia, esperanza, todo esto. Entonces, cuando Cristo venga la segunda vez, que ahí termina el ministerio de Cristo, porque entonces Él viene a gobernar y usted en el momento difícil puede pensar, wow, pero yo voy a gobernar con mi Señor. Voy a gobernar con mi Señor. Dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otro beneficio. ¿Cómo que la esperanza avergüenza y no avergüenza? Sencillo. El mundo utiliza los asuntos de Dios para sacarle en cara al cristiano, dependiendo de la actitud del cristiano. Un cristiano que porque tiene un problemita anda con la cabeza para abajo y lamentándose y el vecindario entero lo sabe, los compañeros de trabajo lo saben, es un cristiano aparentemente en desgracia. Eso es una esperanza vergonzosa. Ahora, cuando el cristiano puede llegar a su trabajo con la misma actitud, con el mismo ánimo, con la misma alegría, no importa lo que esté pasando en mi casa, el trabajo no tiene que ser parte de lo que pasa en mi casa, porque lo más importante para cada cristiano debe ser el testimonio de Cristo, y el testimonio de Cristo es levantado no por Cristo, sino por los creyentes. Entonces, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, como todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que dicen estos textos? Posiblemente aparezca una gente un día que usted le esté predicando y diga, wow, pero si yo hubiese sabido eso o no hubiese pasado, yo me ofrecía.
Ah, está bien. ¿Podrá morir alguno? Puede. Hay tanta gente, ¿verdad?, que puede decir que sí. Ahora hay un problema. ¿Cuál? Mire lo que dice Romanos 4, 25. 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí empieza el problema. El único autorizado para redención, pagar el precio. ¿Quién fue? Cristo. Y si tú mueres, ¿te sirve eso a alguien? No. Entonces el 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar a su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí está, fue que Dios determinó que esto solo se podía resolver a través de Cristo. Hermano, y como solo se podía resolver a través de Cristo, no importa quién aparezca, no sirve, porque Dios no acepta otra moneda que no sea la que tenga la cara de Cristo. Al fallar, al nosotros fallar, a la humanidad fallar, nosotros nos convertimos en deudores, y esa deuda solo la puede pagar Cristo, porque la moneda de Cristo es la única que tiene la cara que Dios reconoce y acepta. Si tú vas aquí a pagar una tarjeta de crédito con yuan de Corea, no te lo reciben. Entonces, esto es penoso porque ayer estaba leyendo algo que escribe el Papa, que ellos están haciendo honor a la Virgen. Es como el día 8 de este mes, ¿verdad? A la Virgen y qué sé yo cuántas cosas. Y en su homilía, él dice que gracias a que la Virgen nació con un corazón inmaculado, y entonces como la gente no entiende nada, más adelante dice un corazón sin pecado, pero él le dice primero inmaculado y no le da definición. Eso quiere decir que la Virgen en la mente de ellos nació sin pecado, pero la Biblia dice aquí mismo en el 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie nació sin pecado, solo Cristo Jesús. Por lo tanto, solo Cristo es el intermediario entre Dios y nosotros para pagar nuestra deuda. Entonces nosotros podemos decir los beneficios que hemos hablado en esta mañana de ser justificado, ¿verdad? Justificado, tenemos entrada. Gócese de tener entrada en la presencia de Dios. Nos gloriamos en las tribulaciones. Yo creo que este es un estado que hay que alcanzar, porque esto no es de la noche a la mañana, pero nosotros trabajando en esto podemos pedirle a Dios que nos ayude a alcanzar el estado de gloriarnos en las tribulaciones, es decir, agradecerle a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios está en control y que al final del final, la decisión de Dios siempre es mejor que la nuestra. Tercero, nos ha dado la paciencia, y la paciencia nos ha dado prueba, es decir, nos examinamos y la prueba nos ha dado esperanza, y esa esperanza ha sido derramada, es decir, cuando dice derramada, es el amor de Dios, aunque el Espíritu Santo se derramó, ¿verdad? Pero es el amor de Dios que ha sido dado a nosotros y demostrado. Y aquí aprovecho para decir que a veces nosotros nos gusta decirte te amo. Pero el amor tiene que ser mostrado y demostrado. Yo debo estar seguro que tú me amas. No es porque tú me lo digas. Tú me demuestras que me amas, porque me lo dice y porque me lo demuestra. Entonces, otro beneficio, la muerte de Cristo por nosotros. Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo nos libró de la ira. Y le dije que le iba a decir, es que según Salmo 7:11, Dios está airado cada día con el pecador. Airado, cuando Dios mira a un pecador, se recuerda de lo que se hizo. Dios no es que no se recuerda, ¿verdad?, de lo que se hizo, de la desobediencia, cuando Dios le dice haz esto y Dios le dice la verdad y el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Dios no se iba a quedar inmune. ¿Por qué? Porque Dios es un juez justo.
Justo quiere decir que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, como está airado, la muerte de Cristo viene a calmar la ira de Dios para favor nuestro. Por eso al día de hoy Dios está esperando por ti. Alguien que me escucha, Dios espera por ti hasta este día de hoy. Te ha dado Dios para que tú vengas a Él en Cristo y puedas cambiar la ira de Dios por el amor de Dios que será derramado en ti.